Hoy vamos a hablar de cultura y para hacerlo elegimos a un intelectual uruguayo, Rodolfo Fattoruso, a quien seguramente conozcan como columnista cultural del semanario Búsqueda y también de Radio Sarandí. Fattoruso fue asesor y docente en el Instituto Militar de Estudios Superiores, el Centro de Altos Estudios Nacionales y fue asesor de presidencia durante los mandatos de Sanguinetti y de Valle. Además dirigió el Instituto Nacional del Libro, fue redactor responsable del diario El Día y editorialista de los diarios La Mañana y Últimas Noticias, y seguramente algún dato más nos haya quedado descolgado. ¿Cómo anda, Fattoruso? Gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme. Bienvenido a este diálogo. En Búsqueda me decía desde el 75, 76. Marzo del 76. Antes Búsqueda era una publicación mensual. Yo era columnista de libros, que es lo que soy ahora en definitiva, y cuando pasó a ser semanal, no me acuerdo en qué año fue, en el 80 o 81, no me acuerdo en qué año fue, seguí siendo columnista. Continuo, ¿no? Digo, creo que soy de las personas más antiguas que está ahí, haciendo crítica de libros, que es lo que me gusta hacer. Leyendo y tratando de invitar a otros a que lean. De eso se trata en definitiva, ¿no? Porque creo que la cultura y sobre todo el trato con los libros es aquello que nos permite alcanzar la libertad elemental que nos permite luchar por cualquier otro tipo de libertad, ¿no? ¿Cómo fue empezar en el periodismo en los años de plomo? Pero yo tenía amistad con Arbilla, conservo esa amistad, por cierto, con Danilo Arbilla. Yo trabajaba en Galup en esa época, en la parte de redacción de los informes, digamos, la parte, digamos, de escritura que corresponde a los informes, a los análisis de opinión pública. Ahí conocí a Arbilla y siempre hablábamos de libros y yo siempre andaba con libros, y un día me invitó y me dijo, pues bueno, ¿por qué no escribís? Y ahí me puse a escribir en Búsqueda. Pasamos 2 veces censura, la revista fue cerrada en 1 o 2 oportunidades por editoriales que había escrito la revista, ¿no? No por la página de libros precisamente, pero digo, la página de libros acompañó, siempre difundiendo, digamos, la cultura clásica, el espíritu liberal. Fue complicado en algunas cosas. Yo fui secretario de redacción también de la revista Noticias, una revista que empezó a salir en el año 78 o 76, no me acuerdo. Nosotros empezamos en el 76 o en el 78 junto con Luis Hierro, y Arbilla era director y Luis Hierro López era secretario de redacción y yo era secretario de redacción. Éramos 2 secretarios de redacción y ahí invitamos a escribir a Enrique Tarigo en esa época, en el año 79, 80, y él empezó a escribir sobre lo que en aquel momento era la discusión de la reforma constitucional. Usted me preguntaba por los años de plomo. Tarigo escribió alguna serie de columnas, pero algunas fueron impedidas de ser publicadas, y ahí fue cuando Hierro, Arbilla y yo renunciamos, porque Tarigo no podía escribir, y bueno, yo me quedé sin trabajo directamente. Después conseguí trabajo en La Mañana, y seguí trabajando en Búsqueda, pero ese trabajo era importante, pese a que yo estaba de acuerdo con gran parte de la propuesta de reforma constitucional que había en juego, pero digo, me parecía mal que se impidiera hablar en contra. Por eso, cuando Tarigo decide fundar Opinar, me llama y ahí también formo parte del equipo fundacional de Opinar, con el cual estuve vinculado 2 o 3 años. Bien. Digamos que era la línea un poco también de Pacheco en aquel plebiscito, ¿no? En 1980. Bueno, que estaba Pacheco tuvo a favor de alguna postura. Pacheco estaba a favor, sí, de la reforma constitucional. Esa reforma tenía algunos aspectos muy negativos y otros aspectos que hubieran corregido males que vinieron después. Pero digamos que la forma de defenderla no fue
no era la forma de defenderla. Por eso yo no pensé dos veces cuando nos enteramos que Tarigo no podía escribir y que esa nota no podía salir. Bueno, no salíamos nosotros tampoco, digamos. Esas cosas no se piensan dos veces, ¿vio? ¿Usted es una intelectual de derecha, se puede decir? Mire, la clasificación de derecha o izquierda es una clasificación utilizada por la izquierda y no por la derecha, salvo por la derecha fascista europea, digamos, ¿no? Yo no me ubicaría en la derecha, sería injusto. Sería injusto para mí y sería incorrecto para lo que tradicionalmente es la derecha, porque en la Revolución Francesa la derecha era el elemento conservador de un orden arcaico. No me identifico con eso. En el siglo XIX la derecha era la defensa de una indiferencia social bastante acusada. Tampoco me identifico con eso. En la primera mitad del siglo XX, la derecha está vinculada a la ejecución del Holocausto. Menos me identifico con eso. Ahora, que no soy un intelectual de izquierda, notoriamente no lo soy. No soy estalinista, no soy comunista, no soy izquierdista, no considero que Maduro hable con pájaros, no considero que Maduro sea un filántropo, no considero que se le hayan escapado tiros a los gobernantes venezolanos de casualidad y que de casualidad hayan matado estudiantes. Creo que son una banda de asesinos y creo que intelectualmente son asesinos los que están en el gobierno aquí, que apoyan al gobierno de Venezuela. Y los intelectuales de izquierda de Uruguay, pues estamos hablando de Venezuela, que quizás no apoyen lo que sucede en Venezuela. Merecen mi respeto, claro está. Y Fattoruso, entonces se puede decir, le pregunté en realidad lo intelectual de derecha por otra cuestión. A veces es muy difícil encontrar en los tiempos que se viven a alguien que diga, por ejemplo, bueno, yo apoyé sí la reforma constitucional del año 1980, yo estaba de acuerdo con lo que decía, yo estaba de acuerdo con el sí. Capaz que usted lo sabe mejor porque lo vivió y porque hay personas con las que también opinó en un mismo sentido en aquel año o en aquel momento, y con el correr de los años dejaron de admitirlo públicamente. Digo, hay casos, ¿no? Hay casos inclusive de gente que no se acuerda que votó en el año 1980. Entonces, hay una corrección política o quizás le podemos llamar una hegemonía cultural de izquierda que hace que después otros discursos se repriman a la hora de ser honestos, ¿no? Decir, bueno, yo estaba a favor de esto, y lo mantengo. Pero voy a otra pregunta. Por lo que usted acaba de contestar, que decía que la derecha es un invento de la izquierda, ¿no hay entonces una derecha positiva? ¿No existe la posibilidad de defender una cultura de derecha que no siempre sea ubicar a la derecha en las cosas más arcaicas, reaccionarias, autoritarias, inclusive violentas, como usted mencionó el caso del nazismo en la década del 30 y del 40? Es correcto lo que usted plantea. Sí, y sería deseable, solo que la simplificación oscurece. Yo prefiero hablar, por ejemplo, de fascismo. Un segundito y después sigue. Pero cuando alguien le dice, usted es un intelectual de izquierda, nadie dice, sí, yo soy un intelectual de izquierda, ¿no? En el caso de la izquierda siempre es más fácil arrogarse ser un intelectual de izquierda, y en el caso de un intelectual de derecha, usted responde, la simplificación oscurece. Por ese mismo problema, la simplificación ocurre. Simón de Beauvoir decía que decir ser intelectual de izquierda es un pleonasmo, es una redundancia. Y es un absurdo, eso es un invento de Simón de Beauvoir, en realidad. A mí, yo prefiero hablar de intolerancia y prefiero hablar de, si quiere, de fascismo. El fascismo, lo decía Luce Fabbri, que investigó acá en Uruguay de una manera muy profunda y muy seria el fenómeno de la actitud fascista. El fascismo no es un patrimonio de la derecha, es una actitud en busca de una ideología. Y así como hay fascismo de derecha, hay fascismo de izquierda. Nosotros estamos rodeados de fascistas de izquierda, de discursos fascistas de izquierda, de acciones fascistas de izquierda y de una propaganda fascista de izquierda. ¿Y qué es eso que Luce Fabbri llamaba el fascismo? Es una actitud de intolerancia, de prepotencia, de desprecio profundo hacia la diferencia y sobre todo, hacia la diferencia de pensamiento. El otro no tiene derecho a pensar distinto a mí. Y yo me voy a encargar de que
entienda que no tiene ese derecho. Esa postura es una postura neutra, no es de derecha ni de izquierda, es directamente fascista. Y es una postura que muchos izquierdistas hoy y acá en el Uruguay y en gran parte de América Latina, no sé en Europa quizás un poco menos, pero muchos izquierdistas en América Latina son fascistas de izquierda. Fattoruso, por fuera de el posicionamiento de que tengan algunos intelectuales de izquierda con respecto a Venezuela, a Cuba o algunos de otros países que por lo general arman una suerte de eje, al interior, ¿no? En el país, ¿en qué discrepa con los intelectuales de izquierda? No, mire, yo no digo, tengo un tiempo acotado, soy una persona mayor, usted se podrá imaginar que no me considero eterno, no gasto mi tiempo en buscar coincidencias o diferencias con mis vecinos. Yo me dedico a leer a Platón, a Aristóteles, a Shakespeare, estoy en otra, ¿vio? Digo, ni coincido ni discrepo, no me interesa. No escucha. No estoy en el tema, sí. no estoy en el debate nacional. Padezco como cualquier ciudadano la mugre y el mal olor que hay en este país y nada más, pero digo, eso le pasa a cualquiera, no hay que ser de derecha o de izquierda, o liberal o autoritario. ¿Existen manifestaciones de izquierda en Uruguay, por ejemplo? ¿Manifestaciones culturales de izquierda? No sé, ¿artísticas? No estoy al tanto. ¿No? Yo antes hacía crítica de teatro, hace ¿Carnaval, por más ejemplo? de 20 años, ¿Ve carnaval? No voy a los conciertos, no voy a los conciertos de música clásica que me gustan, no salgo. Tengo miedo de salir en este país. Usted sabe que en este país hay inseguridad. Hay mal olor en las calles, hay gente durmiendo, hay impudicia. Es un país poco amable para vivir en él. Por lo tanto, trato de circular lo menos posible. Mi vida cultural es una vida de biblioteca, es una vida de... escucho música con mis discos, leo con mis libros, pero estoy conectado todo el día a programas de estudio de la música clásica, por ejemplo, pero no salgo. Y Fattoruso, ¿qué lo llevó a...? Porque yo lo escucho, ¿no? Y pienso, bueno, esta persona decidió aislarse, ¿no? También por momentos encuentro de que puede llegar a ser contradictorio hablar de la impudicia que impera en el país y a la vez venir de un proceso de aislamiento en el cual pienso, bueno, si no sale, si no tiene una vida social activa, si se encierra en la lectura de Platón o escuchando la música clásica, ¿desde dónde se informa para ¿no? hacer este estado de situación de un país casi... Para venir acá tuve que circular, señor. Tuve que sacar el auto, pagar un estacionamiento, caminar 3 cuadras para llegar aquí a la sede de la radio. Me alcanzó para ver la mugre que es la ciudad, lo maloliente que es, la violencia que hay, la gente durmiendo en la calle, la indiferencia del resto. Y cada tanto abro búsqueda o hablo... ¿Pero esa indiferencia la suya también? No, en vía no es, señor. Yo hace 20 años que vengo advirtiendo que el país va en una decadencia cultural que no tiene remedio, que no tiene cura. Y lo he dicho en Radio Sarandí, cuando tenía una audición diaria todas las noches, lo venía diciendo todos los días hasta que esa audición dejó de existir. Lo he escrito hasta que dejé de escribir sobre ese tema. Hay cosas que no dependen de mí. ¿Cuál es la alternativa cultural a esta hegemonía cultural de izquierda? Mire, la alternativa cultural es la que fue siempre a la izquierda, siempre es la libertad, siempre es la cultura, siempre es la libertad. ¿Cómo terminó el estalinismo en Europa? Terminó con la gente rompiendo el muro. La alternativa cultural siempre es derribar los muros. No es poner un ladrillo más sobre el muro, sino derribarlo. Y así como se terminó el estalinismo en Europa, como no se termina el estalinismo en Cuba, como se construye el estalinismo en Venezuela, ¿cómo se está construyendo el estalinismo en Venezuela? Poniendo un ladrillo cada día sobre el muro, impidiendo que haya libertad de expresión, impidiendo que haya libertad de circulación, impidiendo que haya libertad de moneda, impidiendo que haya libertad. ¿Y acá se está levantando un muro también? Yo creo que acá se está levantando un muro mental, porque usted tiene 2 países. Tiene un país jurídico, que es un país todavía liberal. Es un país de papel, donde ciertas leyes le garantizan a usted ciertos derechos. Ese es un país muy interesante, es el país en el que nos hemos educado, por lo menos los de mi generación, y hacia atrás.
es un país liberal. Y después tiene un país real en el que esas leyes no se cumplen. Usted tiene derecho a la propiedad, pero no se la tutelan. Usted tiene derecho a la privacidad de su hogar, pero no se lo cobijan. Usted tiene derecho a vivir en una calle limpia, porque paga impuestos para eso, pero tiene alguien durmiendo en la puerta de su casa. Entonces, el país de papel es muy diferente a ese país real en el que habitamos nosotros. Hay gente, créamelo, hay gente que vive en el país de papel. No se crea que creen que el país de papel es de papel, creen que el país de papel es real. No, son ingenuos. El país real es totalmente diferente. Fattoruso, antes de irnos al corte, ¿usted entiende que, por ejemplo, representan lo que dice a una minoría? A una minoría que se ha tomado de manera muy dramática esta suerte de vaciamiento cultural o de decadencia cultural que embarga el país, ¿o piensa que representa a una mayoría silenciosa? Mire, no lo sé. Yo cuanto antes, cuando tuve mayor protagonismo, había gente que me decía que se sentía representada por lo que yo decía, pero no cambió nada. No cambió absolutamente nada. Creo que la gente, el gran problema que tiene nuestro país es justamente la indiferencia, la indolencia. Cuando a usted le dejan de doler cosas que deberían doler, estamos en un problema. Cuando a la gente le deja de doler ciertos avasallamientos, cierta decadencia. El problema es mucho más complejo y por eso no me gustaba reducirlo como sin querer o de repente queriendo, lo están haciendo ustedes, al tema de la vieja denominación de izquierda o intelectual de izquierda. En el siglo XX, el socialismo del siglo XX, su máxima expresión fue el estalinismo. Creo que es la máxima expresión profunda, elocuente, clara, la represión, la imposición de un modelo, la racionalidad a cualquier precio. En el siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, el de Chávez, es un socialismo lumpen, socialismo basado en una mezcla de capitalismo con individuos que están en el gobierno con un discurso de izquierda que se benefician de manera egoísta, en el caso argentino, por ejemplo. ¿Se da cuenta? Entonces, los revolucionarios de la Sierra Maestra no son el grupo que está apoyando a Maduro y que el grupo duro que hace negocios con Venezuela, con Argentina, con Uruguay. Esos no son los revolucionarios de la Sierra Maestra, no es Lenin, no es Sinoyev, no es León Trotsky, son lúmpenes. Acá tenemos lúmpenes también en el gobierno. Hacemos la tanda, ¿le parece? Y seguimos conversando. Bueno, estamos conversando con Rodolfo Fattoruso, docente, crítico, columnista del semanario Búsqueda y de Radio Sarandí. Habíamos quedado la charla un poco resumiendo lo que habíamos hablado anteriormente. Era, bueno, así como la máxima expresión del socialismo en el siglo XX fue el estalinismo, o sea que fue un fascismo. El fascismo va más allá de la izquierda y de la derecha. Y un Fattoruso encendido, indignado hasta por ese tipo de impostura que a veces incurren, ¿no? Por ejemplo, los defensores más dogmáticos de una ideología, de condenar una cosa y después la misma cosa no recibe la misma condena, no tener trato desigual, básicamente. Pero yo me había quedado una pregunta, ¿no? Porque citó mucho Fattoruso la peor cara del socialismo, ¿no? En este caso el socialismo totalitario. Y por otro lado, quizás se refirió menos a la peor cara del Estado de Derecho, cuando se ve amenazado por posiciones que no le gustan, terminan cerrándose en una dictadura que avasalla los derechos de todos los ciudadanos. No pienso en los procesos de la década del 70, cuando ante la amenaza de izquierda, en Uruguay, en Argentina, en Chile y en tantos otros países, terminamos teniendo dictaduras, obviamente apoyadas por la oligarquía de cada país. Y en la tanda, Fattoruso me preguntó qué es la oligarquía, ¿no? Yo ahora se lo planteo de manera retórica. Mire, lo que usted plantea es correcto, me gusta que lo haya planteado. La diferencia que hay entre las dictaduras que hubo en América Latina, algunas muy cruentas,
y las dictaduras comunistas es que las dictaduras que hubo en América Latina tuvieron una fecha de inicio y al momento de iniciar una fecha de finalización. Todas las dictaduras fueron intervenciones, se podrá discutir la justificación, fueron intervenciones que terminaron por propia iniciativa de los propios procesos, por propia iniciativa. En cambio, las dictaduras comunistas llegaron para quedarse indefinidamente. El comunismo pretende ser eterno. En cambio, las intervenciones militares que hubo en América Latina o en otros lugares fueron a término. Pero hay una diferencia sustancial ahí, ¿no? Yo creo que el comunismo, o llamémosle si quiere las dictaduras comunistas, provienen de un proceso revolucionario, ¿no? Provienen de una revolución. En tal caso, las dictaduras latinoamericanas, que podemos mencionar como la de Chile, Argentina y Uruguay, son intervenciones particulares en defensa de intereses particulares. No, es una revolución contra una reacción, se puede decir, ¿o no? Usted no me puede decir que es una revolución la invasión soviética a Checoslovaquia. No, pero sí la de la Rusia de 1917, ¿no? No, la revolución rusa fue una revolución liberal, señor, que tuvo un golpe de Estado comunista dentro de la propia revolución liberal. ¿Quién sube al poder? Sube un elenco centro-derecha, centro-izquierda, socialdemócrata, que es derrocado en un golpe de Estado por un grupo que es el Partido Comunista, los bolcheviques. Es decir, que la revolución rusa no es una revolución comunista, es una revolución liberal, es una revolución socialdemócrata, que fue derrocada por los comunistas. Y en Alemania Oriental, en Checoslovaquia, en Polonia, en Hungría, no hubo procesos revolucionarios. Estuvo la Armada Soviética imponiendo su poder. ¿A usted le parece que eso es una revolución? No, me parece que esa es la cara del imperialismo soviético, ¿no? Pero ¿de qué está hablando entonces? No, estoy hablando que, por ejemplo, en Cuba hubo una revolución, ¿no? O sea, una revolución que buscaba derrocar un régimen corrupto. Lo derrocó. ¿Y qué puso en su lugar? Yo creo que en el 73 no se puede hablar ni en Chile, ni en Uruguay, ni en el 76 en Argentina, que lo que buscaban era derribar un régimen corrupto que estaba de espaldas al pueblo. No buscaban derrocar eso. Lo que buscaban era participar dentro de lo que fue la vasta Guerra Fría que se dio en América Latina, ponerle fin a un empuje de las fuerzas que apoyaban a la Unión Soviética. O salvaguardar el interés de la oligarquía. Bueno, llámele como quiera usted. Usted le llama salvaguardar el interés de la oligarquía, evitar que se sigan metiendo bombazos en las casas de familia. Digo, había gente que la mataban por la calle, señor. Fatoruso, pero eso era bala contra bala, fuego contra fuego, no fue que tampoco lo... Estamos hablando de una reacción. En el 63 había una dictadura, no, y sin embargo acá hubo uruguayos que hoy están en el gobierno que salieron con armas a matar gente, ¿vio? Fatoruso, quiero detenerme un poco en ese asunto, de la reacción ante una avanzada, en este caso una avanzada que ponía en jaque ciertos valores, como por ejemplo la propia propiedad privada o las libertades individuales en la década de 60. Ante esa avanzada se reacciona de una forma muy virulenta, ¿no? Se llega a una dictadura. De acuerdo. ¿Se justifica ese extremo? No, mire, yo no sé si se justifica o no, pero está buena su pregunta. Yo no sé si se justifica o no, pero lo que sí le digo, respondiendo a lo que, nuevamente a lo que me planteaba su colega, es que no son analogables las dictaduras que hubo en América Latina a las dictaduras comunistas, que llegan para quedarse eternamente, porque todos los cambios que proponen son irreversibles. Usted fíjese el caso de Chile. Podrá decir todas las atrocidades que se cometieron en la dictadura chilena y yo no se la voy a desmentir. Pero en un momento el propio sistema chileno se vuelca, regresa al sistema democrático y desde entonces Chile es un país que atesoró la experiencia de aquella intervención en el plano económico, por ejemplo, porque hasta los gobiernos socialistas que hubo en Chile conservaron algunos aspectos de los avances económicos que hubo durante el gobierno de Pinochet, pero se olvidó de esa experiencia, no la sigue trabajando. En cambio, en Cuba, en 1959, se instaló una dictadura que fusiló gente, que mandó gente al exilio, que mandó gente a que se lo comieran los tiburones, porque la gente que se escapaba en los botes se lo comían los tiburones,
y todavía no se quiere ir, y cada vez que alguien le dice que se vayan, lo meten preso. ¿Y sabe cuánto hace que está? 50 años. Yo era chico, yo tenía 6 años cuando Fidel Castro ganó, y soy viejo, y todavía sigue en el poder. Entonces, no me lo compare, señor. Pero, Fattoruso, ¿no es un poco eufemista cuando habla de intervenciones? Por ejemplo, te dice esa intervención en vez de decir... Intervención militar, ¿cómo le quiere llamar? Gimnasia. Esas reacciones. Lo vuelvo al... Sí. No, yo quería volver un paso atrás, ir al tema cultural para no seguir ahondando en el mismo asunto, pero tampoco nos vamos a alejar mucho, ¿no? Usted planteó al inicio de la entrevista que existe una suerte de decadencia cultural, que para usted se inició hace unos 20 años y eso le provocó en su persona un sentimiento de comenzar a aislarse, recluirse en la lectura, en la música clásica, en fin, dejar de hacer ciertas cosas. Me pregunto si uno puede encontrar causas de esa decadencia cultural que dentro de otros problemas, por lo que usted vino hablando acá, puede tener justamente, ¿no?, el problema de los planteamientos maniqueos, ¿no?, esquemáticos que generan buenos y malos. Y me pongo a pensar en un referente cultural muy importante de izquierda, que es Eduardo Galeano, muy leído por los jóvenes en todo el mundo. Es una primera lectura que siempre hacemos los jóvenes, ¿no? Yo ya no soy joven, tengo 35 años, pero yo cuando tuve 17 años o 16 años, lo primero que hice fue agarrar un libro de Galeano. Galeano, de alguna manera, forma parte es una semillita también de esa decadencia cultural que Fattoruso ve en Uruguay y en Latinoamérica. Mire, yo le voy a explicar una cosa. La ley de la gravedad establece que los cuerpos graves van hacia el centro de la Tierra. Eso es cuando el mundo funciona bien. Cuando el mundo funciona mal, los cuerpos graves se elevan. Es al revés. Y ahora, hace mucho tiempo que ocurre al revés. Usted empezó leyendo a Galeano. Bueno, sorry. Hay gente que empezó leyendo a Platón. En fin, usted mismo responde a lo que me está preguntando. Le dice. Está bien. Se entiende perfectamente lo que quiso responder. Volviendo a su... Usted en un momento se replegó hacia ciertos gustos de la lectura, escucha solamente música clásica. Pero, sí, claro. ¿De qué forma considera otras manifestaciones musicales, como por ejemplo el candombe o el mismo la murga, lo considera manifestaciones que tienen que ser reforzadas por las instituciones? No siga, por favor. No me hable no use el verbo reforzar para algo vinculado a la cultura y menos con las instituciones. Si hay algo que la cultura necesita es que el Estado esté ausente de ella, que el Estado no se meta, que no exista el Estado. Entonces las instituciones lo que tienen que hacer es dedicarse a proveer justicia y a proveer seguridad, pero la cultura la desarrolla la sociedad. Toda vez que el Estado pone los dedos en algo, los pone mal históricamente. Esto no es una novedad del pésimo gobierno que tenemos ahora. Yo entiendo lo que usted dice, ¿no? Y pienso en otra cosa, que capaz que usted está dejando de lado. Porque habla que la intromisión del Estado a veces puede ser malo para la cultura, ¿no? La propia selección que el Estado pueda hacer, ¿no?, de qué cultura tiene que estimular, reforzar, como utilizó aquí el verbo el compañero Sass, puede llegar a ser un error, una distorsión. Pero por otro lado, y usted que es una persona que le gusta la alta cultura, llamémosla así, ¿o no?, o la cultura elevada, las corporaciones hacen que la cultura sea una basura, ¿no? Y yo pienso en grandes estudios cinematográficos sacando películas pedorras permanentemente sobre superhéroes que no le interesa a nadie, o sacando autores que hablan de cómo mejorar la vida de una persona si hacen determinada actividad intelectual o aeróbica, es decir, los libros de autoayuda. Si el Estado no interviene ahí, ¿cómo hace la sociedad o la gente que quiere disponer de otro tipo de cultura para combatir a estas corporaciones, ¿no?, a estos mercaderes que lo único que quieren hacer es lograr que la cultura les dé más dinero y más plata y les engrose sus cuentas bancarias? Yo entiendo su punto y en principio estoy de acuerdo con su preocupación, no con su solución, porque usted la solución que encuentra para una oferta cultural
es la represión estatal. Es una solución estalinista. Sí, bueno, el equilibrio del Estado, ¿no? No. Yo no hablo de reprimir lo que podemos llamar la baja cultura, pero... El equilibrio del Estado. El Estado no tiene que intervenir, no tiene que votar en materia espiritual. El Estado es una entidad que fue creada para que las personas se entiendan entre sí y no se anden matando, para que no se roben, pero para que no ¿cuántos proyectos social, a partir del contrato social, y después el Estado sea juez y gendarme? Esa es básicamente la definición del Estado de Fattoruso. No está para hacerle la dieta. ¿Dónde se vio que el Estado tiene que proteger lo que tiene que Y porque el Estado tiene que estar, si por algo tiene que existir el Estado, es para defender a los más vulnerables, ya sean propuestas, sea propuestas culturales, o personas que no tienen una vivienda en donde vivir. No es así, el Estado no está para defender a los más vulnerables. El Estado está para qué está el Estado, que todas las personas que viven en sociedad se respeten mutuamente. Está para eso, está para proveer justicia y asegurar que las leyes se cumplan. Esa es la función del Estado. Todo lo otro son madrinazgos del Estado. Pero esa posición del Estado juez y gendarme quedó obsoleta, ¿no? En 200 años... Obsoleta, no obsoleta. Le digo que la finalidad del Estado es esa. La finalidad del Estado no es acompañar la música. Decir, ustedes tienen que escuchar esto en lugar de escuchar aquello. No tiene que ser manejar el dial. A usted, que es un adulto, nadie le maneja el dial. Esa mentalidad de creer que el Estado nos debe tratar como si fuéramos menores de edad, es la mentalidad que nos llevó a estar como estamos hoy, señor. Pero le hablo de Valle Ordóñez y le sangra los oídos. Los ciudadanos somos mayores de edad. Los que son menores de edad todavía no son ciudadanos. Ahora, cuando el Estado nos trata como menores de edad y nos dicen, usted puede comer tal cosa, usted debe escuchar tal cosa, usted está en un aprieto, señor, porque lo consideran menor de edad. Entonces, crezcamos como ciudadanos y para eso está la pluralidad cultural. La pluralidad cultural. La pluralidad cultural es avasallada por otro tipo de formas de dominio. No hay posibilidad de avasallar. Usted, si termina encajonado en la televisión o en la radio, va a terminar siendo víctima de 4 corporaciones, ¿de acuerdo? Ábrase al mundo, para eso tiene Internet, sea feliz. Y le pregunto una cosa, Fattoruso, ya me imagino la respuesta, pero tengo que preguntárselo. ¿Qué le parece, por ejemplo, que el Estado destine dinero, por ejemplo, los fondos concursables del MEC, para apoyar expresiones culturales que vienen de los cantegriles? Hablemos de la cumbia millera, hablemos de lo que sea, ¿no? ¿Eso le parece que está bien? Le voy a decir una cosa. A mí las culturas aborígenes me interesan poco. La única cultura aborigen que me interesa es la griega. Los aborígenes griegos dieron por resultado a Esquilo, a Aristóteles, a Heráclito. El resto de las culturas aborígenes, si encontraron desarrollo, lo encontraron en una relación de mercado. Cuando habla de cultura aborigen, habla de candombe, habla de digamos, música andina. No me interesa, me interesa la cultura aborigen griega. Usted fíjese, hay gente que dice, lo que está lo que es mi vecino, lo que forma parte de mi vecindario, es bueno porque forma parte de mi vecindario. Yo le voy a decir una cosa. El hecho de que haya nacido bajo este cielo y sobre este suelo no embellece ni perjudica a nada. Entonces no estoy obligado, y ni quiero que me obliguen, ni quiero pagar impuestos para que, por el hecho de que hayan nacido aquí, sea mejor que lo que nació en París. Comparte entonces, Fattoruso, la frase de Roberto Musso de que se entiende mucho más con un filósofo sueco que con un indio guatemalteco. Yo me entiendo con cualquiera que hable racionalmente y que respete el pensamiento de otro. A mí qué me importa si vive cerca o lejos. ¿Usted le parece que el color rojo o el color azul tienen patria? ¿Que la nota fa o la nota re tienen patria? Está muy bien, pero ¿usted le considera que respeto es responder, por ejemplo, no me interesan las culturas aborígenes cuando le hablo de cumbia? Claro, con todo respeto se lo digo, señora, a usted, pero que no me interesan es un derecho que puedo ejercer todavía, ¿no? Digo, en cualquier momento va a venir alguien a obligarnos a decir, tiene que escuchar esto. Pero no es un poco despreciativo, porque el lenguaje también importa, ¿no? A la hora de dialogar. ¿Cuál es la connotación insultante de lo que yo dije, señor?
Y John, ¿por qué debería considerar que la expresión de los márgenes de la ciudad es cultura aborigen? Yo creo que es cultura uruguaya, es cultura de la ciudad en la que vivo, ¿no? No podría calificarla de aborigen. No sé ni cómo la estoy calificando si le digo aborigen. De todas maneras es originaria, tiene un carácter originario, eso es lo que quiere decir aborigen, ¿no? Y no es despectivo, tan no es despectivo que utilizo el mismo vocablo para calificar una cultura que sí me interesa un poco más o bastante más, como es aquella que dieron los aborígenes de Grecia, que es lo que permitieron construir una sociedad edificada sobre la base del saber, de la libertad, del respeto. ¿Es un hombre feliz, Faturuso? En el sentido de que estoy en la búsqueda de un camino, puedo decir que sí. Tengo todas las cosas que amo. ¿El último gran escritor uruguayo? Creo que Felisberto Hernández, ¿no? Bien. Pero ¿por qué me pregunta por escritores uruguayos? Bueno, me pregunta el último gran escritor del mundo. Bueno, dígalo. Digo, ¿por qué se ¿Usted grita los goles, Fatoruso, de Uruguay? ¿Por qué se achica? ¿Grita un gol de Suárez? Como ¿Grita un gol de Venegas Forlán? grita los goles de Suárez o no? Digo, pero ¿por qué se achica? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Y esto es una reflexión. Porque estamos viviendo en la comarca, somos hobbits. Porque y queremos saber qué piensa de los demás hobbits, por más que usted sea un tipo bastante alto. Pero ¿por qué? ¿Por qué uno se tiene que circunscribir en materia cultural a lo que lo rodea? Cuando lo cultural es universal por definición. ¿Cuál es el último gran escritor del mundo? William Shakespeare. Rodolfo Fatoruso, muchas gracias por arrimarse, suena tremendo. Sea feliz.